Hola, buenas. En esta oportunidad, en este video, quiero que me acompañen con este problemita de electromagnetismo sobre inducción electromagnética. Se trata de lo siguiente. ¿Ya? Tenemos una línea larga de corriente, ¿ya? Una corriente fasorial en el tiempo, ¿ya? Y tenemos cerca a la línea, paralela a la línea, una espira rectangular, ¿ya? La espira PQ, Q'P. Los niveles P, P' paralelo a la línea, lo mismo Q, Q'. ¿Ya? La parte más próxima es R1, bueno, tenemos R1 2 metros, y la parte más alejada es R2, 12 metros. El largo de la espira rectangular B es 100 metros. La frecuencia que trabaja es 60 Hz. Y su cero es el módulo de la corriente, el módulo de la corriente de la línea. La frecuencia F es 60 Hz. ¿Ya? Entonces, ¿qué voltaje se induce en la espira? Aplicación de la ley de Faraday. Entonces vamos a ver, solución. Ya partimos de la fórmula de Faraday. La fuerza electromotriz inducida es igual a la integral de área de menos la derivada de B respecto al tiempo, ya punto diferencial de S. Ya, esa es la ley de Faraday. Ya, necesitamos el campo B. El campo B es el campo que genera, el campo que produce la línea de corriente. Entonces acá, ¿dónde? El campo B. El campo B es igual a mu sub 0 I sobre 2πr. Eso ya por física 1, eso por el vector unitario azimutal. Ahí. Eso claro, física 2, perdón, física 2. Pero ahí en física 2 se trabaja con una corriente en continua. Claro, en continua también pasa una corriente por el alambre y un campo magnético, obviamente. Solamente que aquí es una corriente alterna. Entonces no hay problema. La única diferencia está en que la corriente va a ser acá con su sombrerito, una corriente alterna, aquí como está. Esto. Y el T. Ya mu sub 0 sobre 2πr. Aquí también sería fasor. Aparte vector, fasor. ¿Ya? Pero azimutal. ¿Ya? Entonces, si la línea es larga, imaginen la vertical, el pulgar es la corriente y los dedos de la mano el sentido del campo B. Esta fórmula la estamos recogiendo ya de la física 2, ¿ya? Donde I es esta expresión, I sub 0 por el exponencial j omega t, el I fasor. ¿Ya? Ahora, si observamos esta línea, o sea, con la línea con una vista hacia el observador, o sea, si vemos así de frente, vamos a ver así. ¿Ya? Este es el cable, ¿ya? O sea, el alambre por donde está pasando la corriente. Ya supongamos. Ahí. Aquí pasa la corriente fasorial, ¿no es cierto? La corriente fasorial I, ya que es igual a I sub 0 por el exponencial j omega t. Y en omega está metida la frecuencia. Ya, ahora una distancia R1, tenemos primero una línea radial, horizontal le ponemos. Ya, aquí tenemos R1, por ejemplo. Esta distancia es R1. Ya, R1. Y aquí tendríamos la espira, ¿no? Ya supongamos hasta acá. Entonces, esto sería R2. R1, R2. Ya serían las distancias a los extremos de la línea. Este extremo izquierdo sería el nivel P'. ¿Está bien? P'. Este es el nivel P'. Ya, el otro extremo, este de acá, sería el nivel Q'. Ya, Q'. El fondo acá ya no se va a ver, porque este es un gráfico de 2 dimensiones. Este es como la línea hacia el observador. Ya, las líneas, vamos a imaginarnos que en el instante en que la corriente sale hacia el observador, claro, como es alterna, la corriente no va a ir bien. Pero vamos a suponer en el instante en que la corriente sale. Entonces, por la regla de la mano derecha, el pulgar, ¿no es cierto? Y los dedos de la mano. Entonces, el campo va a ser en curva, va a formar circunferencias. Pero así para arriba. Ahí. Aquí ya comienza a enlazar la línea. Enlaza toda la espira, enlaza la espira, perdón. Enlaza toda la espira, hasta más allá inclusive. Entonces, estas son las líneas de campo. Ahí tenemos las líneas de campo.
Ya, ahora aquí ya tenemos el campo, ¿no es cierto? Ahora necesitamos el área diferencial. El área, vamos a ver así. En este gráfico, el área va a ser esta. Pero no es este rectangulito que estoy pintando de amarillo, por si acaso. Si no sería, en este gráfico le ponemos, el área sería esta tira, este filamento. Así. Ese filamento. Entonces, este filamento se encuentra a una distancia R de la línea. Y el ancho de este filamento es diferencial de R. Ya, entonces, este es el filamento, este filamento de acá. Entonces, por lo tanto, esto se encuentra a una distancia R. A una distancia R variable. Eso es lo que se va a utilizar en la integral. Y el ancho de este filamento es diferencial de R. Ya, y ese filamento es un área también. Entonces, todo este es el área. Entonces, en sí el área es esta parte, ¿no? Ahí, este rectangulito. Lo que pasa es que ya está integrado en Z. Z es la dirección de la línea. Entonces, el área total de este filamento va a ser B por el diferencial de R. ¿Ya? Y como área también apunta, la intersección apunta para arriba. Ahora, todos los campos que están cortando esta horizontal apuntan para arriba, porque los campos son tangentes. Entonces, los campos van a apuntar para arriba, o sea, así. Todos estos campos apuntan para arriba. Ahí ve. Entonces, aquí tenemos el campo B. Este es el campo, claro, por más que vaya para arriba, pues es una tangente, nada más, el campo va así. Entonces, este campo que está acá. Este es el campo B sub phi, función de R. Este es el módulo. Es el módulo del campo. Ya, ahora el área también es azimutal. También esta área también apunta para arriba, es decir, tangente. Entonces aquí tenemos un diferencial de S. Este diferencial de S es igual ¿a qué? ¿Cuál es el área de este filamento? Es el largo B por el ancho, diferencial de R. Entonces B por diferencial de R y por el vector unitario azimutal. Ya, el campo B también vamos a ponerlo como vector E. El campo B también es en azimut. El campo B es igual a un B sub phi, función de R, y por el vector unitario azimutal. Ya está. Ya, pero para aplicar la fórmula necesitamos tomar la derivada. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos por partes. Vamos a derivar el campo. Ya, este es el campo. Entonces tendríamos, a ver, la derivada, después le tomamos el negativo, ¿ya? Derivamos y después el negativo. Primero la derivada. La derivada de B, del campo B, respecto al tiempo. Ya, este es igual a la derivada respecto al tiempo, derivada parcial, de B. Ahora B, ¿qué cosa es? Ya, mu sub 0. Mu sub 0 es una constante, esto va a salir fuera de la derivada. 2πr también saldría fuera de la derivada, porque la derivada es en el tiempo. 2πr, eso sale adelante. Así sería. Y luego queda ya mu sub 0 a I. I fasor. I fasor tiene un I sub 0 que es módulo, que también saldría fuera. Y solamente va a ser derivable el exponencial. Exponencial j omega t. Exponencial j omega t. Entonces esto viene a ser igual a qué. Ya hemos dicho, esta constante no tiene nada que ver en el tiempo, sale afuera. Entonces tendríamos acá mu sub 0, ya por I sub 0 sobre 2πr. 2 por pi por r. Ya, ahora viene la derivada. Ya, la derivada es para esta expresión. La derivada de esa expresión, o sea, de un exponencial es j omega. J es la unidad imaginaria, obviamente, no raíz cuadrada de menos 1, y por el exponencial mismo. Exponencial j omega t. Está ahí. Toda esa parte que está en rojo es la derivada del exponencial. Ya, como es un vector, entonces sigue siendo azimutal, porque la derivada es en el tiempo, no es una derivada espacial, es una derivada en el tiempo. Entonces sigue conservando el azimut. Entonces todo esto por el vector unitario azimutal. Ya está. Ya está la derivada. Falta el negativo, porque por la ley de Lenz está negativo. Entonces aquí menos. Menos, y aquí también menos. Ya está eso. Ahora el área ya lo tenemos acá. Entonces aplicamos el producto escalar. Fíjense, la derivada en el tiempo es en azimut, ¿cierto? El área también es en azimut. Entonces,
como son dos vectores en la misma dirección, o sea, simultáneos, ya se cancelan los vectores unitarios, este vector, y también el punto mismo, y se trabaja ya en forma ya escalar. Entonces, por lo tanto, ya nos vamos a la fuerza electromotriz, o sea acá, la fuerza electromotriz ya inducida en la espira rectangular. Se va a hacer un fasor esto. Es igual, la integral. Ahora, para la integral, esta integral es para integral de área. O sea, va a integrar esta área. Pero vamos a usar no la doble integral, sino una sola. Ahora, ¿por qué? Porque ya hemos integrado en la dirección de, este es el eje Z. Ya está integrado en Z, o sea, todo este largo sería B. Porque va desde 0 hasta B. Entonces, ya una sola integral nada más. Entonces, una sola integral que sería la integral radial. Pero, a ver, en el siguiente paso sacamos todas las constantes afuera. Ya, integral radial. Ya, ¿qué más queda? Ya, la derivada negativa, todo lo que está acá. Ya, menos. En el siguiente paso sacamos todas las constantes afuera. Ya, mu sub 0, i sub 0, ¿qué más? 2 pi r, 2 por pi por r. Después viene ahí el j omega. Vamos a poner así. Ese omega vamos a sacarlo, vamos a ponerlo acá. Omega. Ahora viene la otra parte que viene a ser la parte estrictamente fasorial. Es decir, compleja, ¿no? Omega, j exponencial omega t. Exponencial de j omega t. Ya, ahí, ya está. Ya no hace falta el vector unitario. Ahora el área, ¿dónde está el área? Aquí. B diferencial de R. Entonces acá por B por diferencial de R. R va a variar desde la parte más próxima que es R1 hasta la parte más alejada que es R2. Entonces varía acá desde R1 hasta R2. Para la otra integral ya está integrada, como decía, para B. Entonces es el largo de toda la espira. La línea es mucho más larga, por supuesto. Entonces aquí estamos integrando desde este nivel, que puede ser O, hasta este nivel, que sería B, pues. O sea, de 0 a B. Ya está integrado. Entonces podría ser una sola integral nada más. Ya, ahora, ¿qué más? El omega es 2 pi f. En este omega está metida la frecuencia de oscilación. 2 por pi por f. Entonces 2pi se va a cancelar. 2pi se cancela. Esta r se va a poner debajo del diferencial para tener un logaritmo. Y el resto ya es constante que sale afuera. Entonces vamos a tener la fuerza electromotriz que se induce en espira, el voltaje inducido, la fuerza electromotriz inducida en espira, y al primero ponemos la parte compleja. La parte compleja sería, bueno, con su negativo inclusive, menos j exponencial j omega t. Todo esto es la parte compleja, ahí. Después viene ya la parte geométrica y la parte eléctrica, ¿no? Sería mu sub 0, ya mu sub 0. Después, ¿qué más tendríamos? I sub 0 por la frecuencia, por el largo de la línea, el largo B, y queda diferencial de R sobre R. Ya donde R va desde R1 hasta R2. Ahí. Bueno, como la pregunta dice el módulo del voltaje inducido, ya esta parte compleja, cuando se desarrolla, esto queda de la forma un coseno de un ángulo, que puede ser, por decir, el ángulo teta, por decir. Ya puede ser más o puede ser menos j seno de teta. Ya, ese es fasorialmente. Ya, pero el módulo de esto vale 1. El módulo es igual a 1. O sea, como el voltaje inducido también es sinusoidal, entonces el módulo a veces es positivo cuando está en la cresta más alta, o si no puede ser negativo cuando está en la cresta más baja. Claro, cuando pasa por el medio, va a ser 0. Ya, en todo caso, aquí estaríamos calculando el módulo de la parte más alta, ¿ya? La parte el elevador máximo. Entonces solamente lo que está indicado acá. Y esto viene a ser igual. Esto es igual a... Entonces aquí nos vamos al módulo. Entonces aquí el módulo, la fuerza electromotriz que se induce en espira, pero módulo. ¿Ya? Esto viene a ser igual. Ya, mu sub 0 por, bueno, frecuencia primero, ya, por I sub 0, por B, y por logaritmo natural.
de R2 sobre R1. Ya, ahí tenemos la fórmula. Esa es la fórmula del módulo de la fuerza electromotriz que se induce en la espira rectangular. Ya, este voltímetro que está colocado aquí es solamente una cuestión figurativa nada más, es una cosa ya, bueno, si puedo decir artística, ¿no? Porque el voltímetro censa en eficaz. Lo que estamos calculando acá es el módulo, es el valor pico. Ya, entonces solamente es una cuestión ya artística, nada más, ¿no? Eso no tiene importancia. Ya, este es el módulo del voltaje inducido. Entonces lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar valores, de acuerdo a lo que está indicado acá. Entonces, la fuerza electromotriz que se induce en la espira va a ser igual mu sub 0, propiedad del vacío, 4pi por 10 a la menos 7. Eso es Henry por metro en el sistema internacional. Y a la frecuencia es 60, ¿no es cierto? Frecuencia 60, el módulo de la corriente le hemos puesto 200 amperios, el largo B es de 100 metros, ¿ya? Y por el logaritmo natural, R2 es de 12 metros, la parte más alejada, y la parte más cercana es R1, ya 12 entre 2, 12 entre 2 sería 6, 12 entre 2, 6. Entonces, por lo tanto, esto ya arroja un resultado, ya con la calculadora, la fuerza electromotriz que se induce en la espira, el módulo, ya si se aplica a la máquina, esto da un valor de 2.7 voltios. 2.7D. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta numérica. Ya la respuesta de la aplicación. Ya, pero en sí lo más importante es esto. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula del módulo. Ya, del voltaje que se induce en esa espira rectangular. Aquí hemos utilizado, ya, bueno, por cuestión de tiempo, yo de repente hubiese querido demostrar el campo B, este campo B, eso se demuestra con la ley de Ampère, pero el problema es el tiempo, que la cámara me da apenas creo que unos 21 o 22 minutos, entonces eso es el temor. Y bueno, pizarra, bueno, que me falta pizarra, y sobre todo el tiempo. Y entonces esto yo lo puse de frente. Total, este es de física 2, hemos recogido esta fórmula de física 2. Y ahí, bueno, y ahí está la respuesta. Y ahí está la aplicación, la ley de Faraday, la inducción de Faraday, un tema de electromagnetismo. Bueno, les agradezco la atención, muchas gracias. Les agradecería enormemente también que se suscriban. Gracias también por el apoyo que tiene mi canal. Muchas gracias, cuídense, gracias, bye bye.